está en manos de Dios. Sí, Carlín Calvo está en manos de Dios, según su exmujer, Karina Gallucci. Recordemos que hace 2 años sufrió un segundo accidente cerebrovascular. Y la verdad, Marcela, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es que se lo vio en franca recuperación. Es más, ¿te acordás que movía sus extremidades? Empezó a caminar, se lo vio tomando algo ahí en Pampa Figueroa Alcorta, en una confitería de la esquina. Y todos teníamos mucha esperanza de que saliera airoso. Inclusive estuvo trabajando como director asistente en de la una hora, en el verano. Pero la fascia que él tiene es una secuela, una complicación bastante frecuente luego de como secuela que queda de un ACV. Él tuvo un segundo ACV, vos sabés que la probabilidad de presentar un segundo ACV luego de presentar un primer ACV es muy alta. Hay factores como la hipertensión, que seguramente fue el caso de Carlín, que producen aumentan el riesgo de un ACV y cuando uno comienza la rehabilitación, que hoy en día se dice que la rehabilitación tiene que hacerse apenas uno está inclusive internado, comienza con la rehabilitación. Sí. La fascia es lo más difícil de recuperar. ¿Y qué significa la fascia? Generalmente el centro del habla, digamos, el área de Broca está en el hemisferio izquierdo. Está muy cerca de las zonas motoras. Entonces cuando el ACV es importante y afecta a las zonas motoras, también puede afectar ese área del habla. Cuando uno habla de afasia, tiene que hablar de una afasia que es de expresión o de comprensión. Es decir, o uno no entiende, es como que tal en otro idioma. Claro. Uno no entiende lo que le están diciendo y a su vez quiere hablar, pero no entiende cómo hablar, no encuentra las palabras para hablar. Es decir, tiene el pensamiento, pero no puede expresarse. Claro. Claro, no puede hablar bien, no puede hablar, está como en su propio mundo. Claro, no entiende y no puede comprender y no puede expresarse. Claro. Bueno, tenemos algunas placas ilustrativas de lo que es el accidente cerebrovascular, porque además de esto queremos hablar de la prevención y tratamiento. Bueno, el primer accidente cerebrovascular, ¿no? Este fue el primero que padeció en el 29. En marzo de 1999, Carlín sufrió un accidente cerebrovascular. Pasó 11 días internado en terapia. Las graves secuelas, ¿no? Afectado por una pérdida de la movilidad de la parte izquierda de su cuerpo, viajó a Cuba para rehabilitarse. En ese momento estaba afectado el hemisferio derecho. En octubre de 2010, minutos antes de salir a escena en Mar del Plata con taxi, sufrió un nuevo ataque. Este fue su segundo accidente cerebrovascular. O sea que pasó hace 2 años. Lenta recuperación, porque luego de una larga rehabilitación en el Instituto Flenny de Escobar, Carlín fue dado de alta en febrero de 2011. Una nueva preocupación porque 2 años después del segundo accidente cerebrovascular sufre afasia, una alteración en el lenguaje y problemas de comprensión. Creo que acá hay que pensar que no es que sufre ahora 2 años una afasia, sino que en realidad la afasia estaba desde el inicio. Está rehabilitando y no ha mejorado la afasia, pero la afasia se presentó en el momento del segundo ACV. A ver, siempre nos pareció... Bueno, primero hasta milagrosa la recuperación que tuvo Carlín Calvo del primer accidente cerebrovascular. La celebramos porque la verdad que no lo podíamos creer. Trabajó, o sea, es un hombre que tiene además mucha fuerza de voluntad para salir adelante. Su cabeza, viste, era como que el cerebro se ponía en funcionamiento para salir para adelante. Y después este segundo accidente cerebrovascular, ¿no? ¿Qué implica tener por segunda vez un accidente de esta naturaleza, ¿no? Como te dije, es muy frecuente. En los pacientes que presentan un primer ACV es muy frecuente la presencia de un segundo ACV. Tenemos que diferenciar, cuando hablamos de ACV, del accidente cerebrovascular, hay un accidente cerebrovascular isquémico, que es cuando se produce porque un trombo tapa el flujo sanguíneo y el cerebro se queda sin circulación, sin oxígeno, y cuando el ACV es isquémico, es hemorrágico. El 80% son isquémicos, se queda sin oxígeno, y el 20% son hemorrágicos, se produce una gran hemorragia. La ventana de seguridad que tenemos cuando se produce un ACV trombótico, isquémico, es llegar inmediatamente a un centro de salud, porque ahí hay drogas que eliminan, que disuelven el trombo y permiten que fluya nuevamente la sangre. Quiere decir que cuando uno está frente a un paciente, ¿cómo identificar? Si uno está con un amigo o con una persona en cualquier lado que está sufriendo un ACV, es cuando uno ve
que la persona no puede comprender lo que le estamos diciendo, no puede mover algún miembro, o el brazo o la pierna. Cuando uno le pide que cierre los ojos, un ojo no lo puede cerrar, tiene la boca torcida, no comprende, está con mareos, con dolor de cabeza, uno tiene que pensar que está frente a un ACV. Claro. Y inmediatamente esa ventana de seguridad, que son de 4 horas, concurrir a un centro hospitalario. Sí, eso es lo urgente, digamos. Esto es lo urgente. En el caso, sí, de Carlín, ¿qué posibilidad tiene de recuperarse con este cuadro actual? Bueno, yo creo que ha tenido una buena recuperación, sí, ¿no? Porque sí, él camina, visto, claro. Él camina, tiene una recuperación motora importante. Como te dije, las cosas cognitivas, las que tienen que ver con todo lo que deriva alrededor de la fascia, es mucho más difícil de rehabilitar. Es mucho más difícil. Puede que rehabilite, puede que no lo rehabilite nunca más. Sí, que lo no que lo tiene pueda... que ver con el habla y con la comprensión. La comprensión. Sí, claro. La cuestión motora, Carlín realmente está mucho mejor, porque sí, él camina, él queda con secuelas, no puede mover un brazo, pero camina, tiene una cierta independencia. Pero lo más difícil es el tema de la fascia. Claro, y estar como en su propio mundo, ¿no? Lo que decía la exmujer. Parecía que estaba en el cumpleaños de su hija Abril y que no tenía mucho contacto, ¿no es cierto? De la realidad que estaba viviendo. Y por otro lado, racional, ¿no? Tal cual. A ver cómo y es. yo lo que te quería proceso, decir, porque es importante para que la gente lo tenga presente, ¿no? Los factores de riesgo de un ACV. Respecto de eso, la calidad de vida, ¿no es cierto?, que tenía Carlín Calvo, quizás algún exceso o alguna cosa que pudiese haber influido, ¿no es cierto?, en el accidente cerebrovascular. Sí, sí. Pero creo que eso ocurrió en el primer accidente. Creo que después, en el segundo accidente, los factores de riesgo que podían haberse presentado en un primer accidente han disminuido porque, bueno, él estaba atento y alerto y el entorno familiar seguramente también estaba atento a que estos factores no se presentaran nuevamente. Bueno, en ese momento seguían casados con Karina, claro, que para Karina también siempre, bueno, explicó que era muy difícil transitar esa situación con su pareja, claro, pero de todas maneras tenía mucho apoyo de la familia. Es más, Carlín en varias oportunidades manifestó que era su gran refugio, ¿no? La familia, que si vos lo hubiese conocido en épocas anteriores, era de los solteros más codiciados en el mundo del espectáculo, ¿no?, que había, pero por supuesto. Un galán. Después se casó, bueno, y es como que se asentó más en esa vida familiar que le brindó tanto Karina como también sus hijos, ¿no? Hay que tener en cuenta que cuando uno tiene hipertensión arterial, muchísima gente hoy en día no conoce su presión arterial. Es algo tan sencillo medirse la presión arterial, porque muchísimas veces uno debuta con un ACV. Sí. Cuando digo debuta, se da cuenta que tiene presión alta cuando tiene un ACV. Y que un factor de riesgo que es fácil de controlar es la presión arterial. Sí. Otro factor que mucha gente no lo tiene en cuenta son las fibrilaciones auriculares. Cuando hablamos de fibrilación auricular estamos hablando del corazón. El corazón tiene 2 aurículas, tiene 2 ventrículos. Cuando la aurícula late desordenadamente, está fibrilada, tiene mayor predisposición a liberar coágulos. Y cuando estos coágulos viajan, pueden producir un ACV. Por eso la gente que se controla el corazón y si tiene una fibrilación auricular, tiene que recibir anticoagulantes. Fibrilación auricular. Fibrilación, sí, claro, auricular. Sí. Pueden recibir como dosis diaria de aspirina, como preventivo, para que esta aurícula que está trabajando desordenadamente no elimine trombos. ¿Y cómo se detecta? Se detecta con una revisación. Sí, ya se puede estar el electrocardiograma. El electrocardiograma. Uno puede tener inclusive una fibrilación, puede tener extrasístoles. Claro. Extrasístoles son cuando uno por eso te pregunto exactamente. Cuando uno se mide el pulso y de repente siente, bueno, no sé si uno se lo mide normalmente, uno ve una secuencia de latidos muy regular y de repente una extrasístole, un latido que aparece de más. Está bien, esto tiene que ver con el autocontrol. Con el autocontrol. Uno se lo hace, uno pone el dedo índice. ¿Cuántas debe haber? ¿En cuánto tiempo? Así el dedo índice y el dedo medio apoyados sobre el canal radial, que es donde se toma el pulso, lo normal es 80 por minuto. Uno puede hacer una cosa más sencilla, toma en 15 minutos. ¿Cuánta frecuencia? Lo multiplica por 4. Claro. Cuando hablamos de taquicardia estamos por encima de 80. Cuando hablamos de bradicardia,
estamos por menos de 80. Claro. No, entonces los atletas, 80 por minuto, 80 por minuto eso lo pueden hacer ustedes, y si no encuentran acá a veces las pulsaciones, que es más difícil, acá es más fácil encontrarlo. Tengamos en cuenta que un deportista que tiene un corazón un poquito más grande, puede tener bradicardia y eso es normal en él. Sí. Bueno, pero volviendo a Carlín, ¿no es cierto? Sí. Y ese segundo accidente cerebrovascular que padeció, ¿no? Porque nos ocupa mucho también lo que puede ser su recuperación, que vos decís que, bueno, es probable también, atendiendo que su parte motriz funciona perfectamente. Es probable que la fascia sea difícil de recuperar. ¿Cómo se trata la fascia? Con rehabilitación. ¿Cómo es la rehabilitación? Es como aprender a caminar, es como aprender a hablar de nuevo. Es como aprender a hablar de nuevo. Como estar con un niño de 6 años. Como estar un niño, empezar nuevamente con el lenguaje, aprender a comprender las palabras nuevamente, es aprender a hablar como un niño. ¿Y cómo se lo trata un adulto que ya no es niño, digamos, para poder tener un tratamiento y que él no sienta, digamos, que está en una situación de retardo y que eso le implique, viste, la impotencia de poder salir adelante? Con rehabilitación, María Belén. Claro. Solamente con rehabilitación, con fonoaudiología y tratando de enseñar nuevamente a hablar. El año pasado fue el día del ACV y la gente de INECO hizo un sábado una experiencia lindísima en Palermo. Yo la cubrí, me acuerdo del año pasado, y estaba esta chica, Paula, una modelo que había tenido un ACV, en su caso ya decía, porque había ingerido durante muchos años pastillas anticonceptivas. Ella contaba su experiencia cuando se despertó del coma después de un mes y se notaba que no quería decir algo y no podía decirlo, no encontraba las palabras, no sabía cómo hablar. Y tuvo que aprender de cero nuevamente todo, a caminar, a comer, a hablar, a escribir. Es todo rehabilitación. Pero, y es un aprendizaje. Un mensaje esperanzador es que se puede salir de esta situación con rehabilitación. Sí se puede, ¿no? Sí se puede. Digamos, estadísticamente, ¿cuántas personas salen de entre 10 o entre 100, la estadística con la que vos cuentes de esta situación? No te podría asegurar una estadística porque, ¿sabes qué? En medicina, ¿no? Hay enfermedades y no hay enfermos y cada enfermo se comporta diferente. Pero más o menos te diría que el 50% de la gente puede salir adelante después de una fascia, pero es larga la recuperación. Sí, bueno, fíjense ustedes aquí a Carlín Calvo, que lo tenemos en imagen, en plena etapa de recuperación, porque él estuvo también en el FLENI, sobre todo el FLENI de Escobar, que es donde se realiza la rehabilitación que tiene estas características, ¿no? Y él, la verdad que ven cómo le pone garra, ¿no es cierto?, sí, para poder, no sé, estar en distintos aparatos que le permiten salir de su situación de inmovilidad. Ahí lo vemos, también con alguna dificultad para el habla, y este fue el momento en que fue a tomar algo que fue la primera aparición pública que tuvo Carlín Calvo en una confitería que está en la esquina de Pampa y Figueroa Alcorta, después del segundo accidente cerebrovascular. Y allí se lo ve comiendo, se lo ve moviendo sus extremidades, se lo ve bien, la gente que lo saluda, que lo reconoce, Y allí, bueno, en el Instituto FLENI, sonriendo, con esa sonrisa tan característica y pícara que siempre ha tenido Carlín. Sabes que cuando un paciente está transitando una fascia, uno se siente aislado. Entonces, bueno, primer ítem, ¿no? La contención familiar, del entorno familiar, que en este caso existe, porque a pesar de que están separados y viven en casas separadas, tienen una vida familiar todavía integrada, ¿no? Y esto es importante. Pero otro factor importante que también no ayuda mucho cuando un paciente está con afasia es la depresión. El paciente entra en un periodo de depresión, esta incapacidad de poder comunicarse, de sentirse aislado. Eso es lo que te decía, la impotencia. ¿Cómo se rehabilita un paciente que puede caer en la impotencia? Hay también un factor que es psicológico y que no ayuda para esta recuperación, no ayuda. Y a veces la gente que se deprime se aísla más y no hace el esfuerzo. Así que es importante, como en este caso de Carlín Calvo, que cuenta no solamente con la ayuda y la contención de su esposa, sino que creo toda una sociedad, toda una sociedad está detrás de él y que le ponga agarre, que le ponga fuerza, bueno, para que él pueda dar una vuelta de tuerca también a esta cuestión psicológica y que, bueno, esta afasia la pueda superar. Porque él es consciente, ¿no es cierto?, evidentemente, en su incapacidad de habla y de comprensión cuando está con otras personas, por más que esté en su propio mundo, por describirlo de alguna manera, como dice Karina Lucci, ¿no? Creo que Karina lo describe muy bien, como que tiene algunas alteraciones cognitivas, de comprensión o de interacción. Creo que no es que
está totalmente conectado con la realidad, porque también el tema de este lenguaje te aísla mucho. Pero él, digamos, para un paciente que ha sufrido accidente cerebrovascular, se le hace consciente, ¿no es cierto?, este proceso de falta de comprensión, ¿no? Sí. Del habla. Sí. Te lo digo porque eso sí, insisto, ¿no? Debe traer impotencia. Sí, la gente se da cuenta que no puede encontrar las palabras para hablar y no puede conectar con el otro. Claro. Sí, la gente se da cuenta. Sí. Y eso debe ser muy doloroso, ¿no? Porque por más allá que se ponga voluntad, si uno tiene que retrotraerse como si fuese un niño de 6 años que aprende a hablar y escribir nuevamente, pero uno no lo es, ¿viste? Sí. Y además también cómo se atiende a toda la familia, Marcela, porque vos decís, que en el caso de este Carlín, bueno, habrá muchas otras personas que quizás tengan algún pariente, alguien cercano que sufra un accidente cerebrovascular y esté en esta misma situación, cabe para todos. Además, bueno, como presupuesto de salud pública, las secuelas del ACV son de un gasto enorme para todo el sistema de salud. No, y digo los chiquitos, ¿no? Porque imagínate, Facundo, que va a cumplir 13 años, adolescente. ¿Cómo conecta con su padre? La chiquita Abril, claro, toda la familia está inmersa en el problema, no solamente el enfermo, el paciente. Sí, sí. Bueno, gracias, Marcela, por tus explicaciones. No, buenas tardes.